deseo, Señor, de llegar a aquella tierra, es porque hay una tierra en algún lugar, Señor Jesús. Padre, hay un lugar que está esperando por los redimidos, Señor. Y nosotros, Padre, en esta mañana, como parte de tu pueblo, Señor, estamos clamando, Señor Jesús, porque deseamos llegar allá, Señor. Padre, no hemos venido aquí solamente para ser miembros de iglesia, Señor, sino para ser miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, Padre. Te ruego, Señor Jesús, Padre, que tú prepares nuestras vidas, Señor, que prepares nuestros corazones, que llenes nuestros corazones con tu Espíritu Santo, Señor, para que todo pueda ser cumplido en nosotros conforme a la predestinación, Señor, conforme a tu divina voluntad, Señor, conforme al puro afecto de tu voluntad, como dice tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, mientras caminamos para llegar a aquella tierra, Señor. Y en esta mañana, Señor Jesús, aquí estamos, Padre, para recibir una porción más de tu palabra y que ella nos prepare, Señor Jesús, para aquello que tanto esperamos, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, que tu palabra encuentre un terreno fértil en el cual pueda caer, Señor, y que, Padre, pueda producir lo que ella tiene que producir en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En
esta mañana les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y mire, quiero hacer un comentario respecto a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, en el mundo, digamos, no que precisamente en la esfera local. Usted sabe, en esta semana pasada, mediados de semana, el mundo lo que todos ellos estaban esperando respecto a la elección de este nuevo Papa, lo cual pues para nosotros pues no solamente es parte de lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿verdad? Pero usted sabe, muchas veces hay tanta especulación, principalmente en las redes sociales. Como es un espacio abierto, todo el mundo opina, aunque no le asista la razón, pero para mucha gente es un desahogo, ¿verdad? Y mire, a mí me alegra realmente, y yo felicito a cada uno de ustedes que tiene una cuenta en Facebook por su actitud responsable que han tomado. Hay personas, supongo, que no tienen pastor, que ponen tanta cosa y hay cosas que uno no puede evitar, ¿verdad? Y hay una parte que a mí me llama la atención de lo que dijo el profeta, que ahorita se la voy a leer. Y es una parte muy conocida, desde luego. Usted seguramente en estos días se ha citado tanto esta porción que dijo el profeta de Dios. Y cada quien dándole su interpretación, pero nosotros no queremos darle nuestra propia interpretación, queremos dejarlo como el profeta lo dijo. En el sermón Los Hechos del Espíritu Santo, mire, no tengo el párrafo aquí, quizá no lo puse, dijo el profeta: yo creo que uno de estos días gloriosos, cuando esta Confederación Unida de Iglesia vaya junta y el nuevo Papa sea sacado de los Estados Unidos. Yo leí muchas veces que la gente decía de un Papa americano. Para comenzar, el profeta no dijo eso, porque mucha gente entiende americano, pues desde Alaska hasta la Patagonia, y entonces la gente dice, ya ve, fue latinoamericano, así que ahí se cumple lo que el profeta dijo. Eso es malinterpretar y poner palabras en la boca del profeta que el hermano Branham no dijo. Dice él, y el nuevo Papa se ha sacado ¿de dónde? De los Estados Unidos. Ahora, si este Papa no fue de los Estados Unidos, yo sigo esperando que esta porción se cumpla. Alguien dijo por ahí, pero es que esa no es una profecía, es como dijeron ay Dios, tanta cosa que escuchaban. Es una predicción. Quiero decirle que no es ninguna de las dos cosas, es lo que el profeta dijo. Y le voy a decir, y el nuevo Papa se ha sacado de Estados Unidos y puesto allá de acuerdo a la profecía. Entonces, ¿es una predicción? ¿Es una profecía? ¿Dónde está? Tiene que estar en la Biblia. De acuerdo a la profecía, entonces formarán una imagen semejante a la bestia. Y les digo, la verdadera iglesia de Dios será conducida junta. Los creyentes verdaderos y genuinos de entre el metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, nazareno, peregrinos de santidad, lo que sean, irán juntos. Pero cada uno de estos tiene que salir del sistema, porque el profeta nos dijo que las denominaciones es la imagen de la bestia. No puede alguien estar en la imagen de la bestia y al mismo tiempo ser parte de la novia. Por eso ha venido el llamado, salir del medio de ellos, pueblo mío. No crea usted que en el cielo, hermano, va a haber una Babel como hay aquí en la tierra. Por eso dijo el profeta, y los creyentes verdaderos y genuinos de entre el metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, nazareno, peregrinos de santidad, lo que sean, irán juntos y cimentados por el amor de Dios. Eso formará el cuerpo del Señor Jesucristo. Todos los creyentes y los agnósticos y superficiales serán desechados. Ellos entrarán directamente a la confederación de iglesias. Así que esto es lo que un profeta habla. Y no le quejamos ni le ponemos, sencillamente lo dejamos como él lo dijo. Entonces no es una predicción. El profeta dijo conforme a la profecía. Entonces tiene que haber una profecía en alguna parte que quizá mucha gente desconozca.
Si el profeta dijo que Apocalipsis 13 son los Estados Unidos, entonces seguramente allí tiene que haber algo que habla de este Papa saliendo, bueno, no de este que acaban de elegir, sino de este que el profeta está hablando, que saldrá de los Estados Unidos. Hermano, esta no es la profecía ni de Nostradamus, ni es la profecía maya, ni de San Malaquías. Esta es la profecía de un profeta de Dios que él indicó. Así que yo espero que esto solamente lo dije para que si usted ha leído o escuchado, no nos confundamos. Un profeta de Dios ya habla. Ahora sí, en esta mañana vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Deuteronomio, puestos de pie, por respeto a la palabra del Señor. Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14, donde dice la palabra de Dios: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Oremos. Señor Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Cualquiera de nosotros la puede leer, Señor, pero solamente hay un intérprete, Señor, el cual queremos confiarle tu palabra en esta mañana, y es a tu Espíritu Santo. Que tú vengas, Señor Jesús, y tomes tu propia palabra y la hables a nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana vamos a continuar con este sermón que hemos titulado Dimensiones. Este es el sermón número 30. Creo que hoy terminaremos la quinta dimensión, si el Señor nos permite. La otra semana estuvimos hablando algo que dijo el profeta de Dios en el mensaje: Señor, es esta la señal del tiempo del fin. Que el misterio, porque para mucha gente es un misterio, que el infierno no es eterno, tendría que ser revelado por el séptimo ángel. Usted pregúntele a cualquier persona que va a cualquier iglesia que si el infierno es eterno, y ellos le van a decir absolutamente que sí. Pero bueno, ya vimos la otra semana lo que la Biblia dice, y creo que yo, al menos yo estoy plenamente convencido. El profeta nos hizo una diferencia entre lo que es eterno y lo que es para siempre. Nuestra Biblia en español, a diferencia de la Biblia King James, bueno, no hace diferencia, veíamos algunas escrituras, pero la Biblia que el profeta leía sí hace una diferencia. Mire, por ejemplo, en el libro de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia, cuando habla de las prisiones oscuras, ¿qué son las prisiones oscuras? Es el lugar en el cual están en este momento todos aquellos que han muerto sin haber aceptado a Cristo. Desde el tiempo de Caín hasta la persona que ahorita, en el tiempo que hemos estado hablando en esta mañana, ha dejado esta tierra sin tener la certeza en su corazón a dónde va. Judas y Pedro nos dicen que van a unas prisiones. Sin embargo, Judas las llama, aquí en Judas 1:6, él dijo: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas. Ahora, si tomamos la palabra eterna como lo que el profeta dijo, ¿qué es algo eterno? Porque a veces la gente entiende que algo eterno es algo que no termina, pero el profeta nos dijo que algo eterno es algo que ni tiene principio y tampoco no tiene fin. Por eso lo único eterno que existe es Dios. Y la única vida eterna que existe es Zoe, que dijo el profeta, es la propia vida de Dios. Esta vida todos estamos conscientes que tiene un límite, pero la vida eterna procede de Dios. Por eso, mire, dice Judas, y los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas. Pero quiero que note lo que sigue diciendo: hasta el juicio del gran día. Bueno, parecería una contradicción. Como Judas dice que es eterna, las prisiones son eternas, y si hay algo eterno es algo que no tiene fin. Pero él pone un límite. Dice, ellos van a estar en esas prisiones eternas hasta el juicio del gran día. O sea, hasta el gran día del juicio. Bueno, en esta escritura, también la Biblia, la King James, usa la palabra everlasting, que ya la estuvimos examinando la otra semana. Ahora, mire, el profeta dice en el mensaje Hebreos capítulo 5 y 6, párrafos 58 y 59, dice el hermano Branham, pero el pecado tiene un fin. Todos sabemos eso. El sufrimiento tiene un fin. Cuando una persona, y quiero decirle, a mí me alegra eso, al final el bien triunfará sobre el mal. Y a mí me alegra en esta mañana
saber que estoy de parte del ejército de Dios. Si yo fuera una persona sin Cristo en mi vida, estaría completamente desanimada. ¿Por qué? Porque uno sabe cuál es el final. Por eso, mire, en esta mañana nadie puede permanecer neutral. O estamos de un bando o estamos del otro. El mundo, aun cuando la gente dice yo no creo en Dios, yo no creo que Dios exista, ellos automáticamente ya tomaron su lugar en las filas de Satanás. Ahora, mire lo que el profeta dice: el sufrimiento tiene un fin. Cuando una persona está pasando por algún tipo de tribulación, parece que nunca va a encontrar la luz al final del túnel, pero esa luz está allí. Solamente hay que mantenerse caminando. Digo el profeta, por lo tanto no puede haber un infierno eterno. Hay un infierno, fuego y azufre, sabemos eso, pero no hay un infierno eterno. Solamente hay un tipo de vida eterna y esa pertenece a Dios. Si ustedes van a sufrir para siempre, ustedes tienen vida eterna. El infierno tiene un fin. Pudiera ser billones de años, pero finalmente vendrá a un fin. ¿Se acuerda usted cuando vimos la línea del tiempo? Al final lo que queda es el juicio del trono blanco. El profeta, el milenio todavía es un periodo de tiempo, son 1000 años. Pero después de ahí, el círculo se vuelve a unir como estaba en el principio, y así como antes de Génesis 1:1, cuando dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso, el Señor ya había empleado billones de años en crear esta tierra. Eso es lo que el profeta, ya lo leímos. Entonces el círculo vuelve otra vez a empatarse. Y como hemos dicho, piense usted, el juicio del gran trono blanco. Dios no va a agarrar todo un grupo o una nación completa o una iglesia completa y mandarlas ya sea a vida eterna o a condenación. Cada persona tiene que pararse con su propio testimonio. Y entonces se seguirá cumpliendo lo que dijo el profeta, que Dios no tiene nietos. Cada persona se va a tener que parar sola. Ahora, ¿cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo tardará en juzgar a billones y billones de personas? Por eso, cuando la Biblia habla en Daniel 7, y lo dice acertadamente, dice que hubo que millares le asistían. ¿Quiénes eran esos millares que le asistían? Era la novia. Pero luego Daniel dice: y millones de millones comparecían delante de él. ¿Quiénes son esos millones de millones? Son aquellos que van a ser juzgados. Ahora, por eso dice el profeta: el infierno tiene un fin, pero pudiera ser billones de años, pero finalmente vendrá un fin. La Biblia no dice en ninguna parte que ellos sufrieron eternamente, dice por siempre y para siempre. Jonás, escucha, aquí hay otra escritura. Jonás pensó que estuvo para siempre en el vientre de la ballena también. Si usted quiere ver esta escritura, está en Jonás 2:6, donde Jonás mismo dice: descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Le pregunto, ¿Jonás estuvo para siempre en el terreno de la ballena, en el vientre de la ballena? Estuvo 3 días solamente. Esta es la escritura a la cual el profeta se está refiriendo. Descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Ahora dice el profeta: Jonás pensó que estuvo para siempre en el vientre de la ballena también, pero por siempre comprende una distancia o un límite de tiempo. Pero eterno es perpetuo, no tiene principio o fin. Es como un anillo, un círculo, y a medida que nuestro tiempo avanza, solamente estamos girando alrededor de los grandes motivos de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, y si usted tiene una Biblia versión 60, hay una palabra muy común que se usa, que es la palabra Hades.
La palabra Hades aparece, por ejemplo, cuando dice la Biblia, cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, cuando Pedro tuvo aquella revelación en Mateo 16, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, mas mi Padre, el Espíritu Santo te lo ha revelado. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de esa revelación. Y bueno, tantos otros lugares, pero mire, hay una escritura que a mí me llama particularmente la atención, y quizá para mucha gente eso podría ser un buen motivo para decir, ya ve, si hay un infierno ardiente, pero el profeta dijo que no lo había. Y eso es cuando la Biblia habla del hombre rico y de Lázaro. En Lucas, el capítulo 16, usted encuentra esa historia. La Biblia dice en Lucas 16, 23, hablando de esta persona, todos sabemos que este personaje del cual la Biblia nos habla, comenzó como un joven rico yendo a preguntarle a Jesús y diciéndole, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Todos sabemos la historia. El Señor le dijo que guardara los mandamientos, él dijo, ya los he guardado. Pero entonces Jesús tenía algo más que decirle y le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. El hermano Branham dijo que esa era la mejor inversión. Mire, a mí me llama la atención que este joven, a su edad, porque era un joven rico, era una persona habilidosa en los negocios, podía oler dónde estaban los negocios. Es como hoy en día los especuladores de la bolsa de valores. Tienen que ser personas que conocen del asunto. De tal manera que en su juventud había llegado a ser un joven rico. Él había hecho muchas inversiones y yo creo que en cada una de ellas había dado en el blanco. Pero dijo el profeta, aquí se le presenta la oportunidad de hacer la más grande inversión que había hecho en toda su vida. Y esa inversión era para vida eterna. Cuando el Señor le dice, mira, véndelo todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Cualquier persona hubiera dicho, o si él hubiera sido sensato, hubiera dicho, ¿qué cosa? Él me está ofreciendo, si yo soy un hombre de negocios, me está ofreciendo tesoros. Pero dijo el profeta, cuando él comenzó a razonar eso, dijo, vio que el precio era muy alto y no quiso pagar. Bueno, la Biblia dice que el joven se fue triste, quizá con su rostro inclinado. Y uno pensaría que aquel joven, por cuanto rechazó a Cristo, inmediatamente se fue a la bancarrota. Quiero decirle que no. Lo encontramos más adelante. Es la misma persona que agrandaba sus graneros. O sea, no se fue a la bancarrota, sino por el contrario, próspero. Ahora, él no dejó de ser religioso. Dijo el profeta, se le ayudaba a la iglesia, hacía tantas cosas, porque bueno, tenía el medio para hacerlo. Y un día pensando en su casa, dijo, bueno, ya no tengo espacio suficiente en su cama, mejor dicho, pensando, ¿qué haré? Dijo, bueno, lo que puedo hacer es mis graneros, demolerlos y construir otros más grandes. Y entonces dice la Biblia que su alma le dijo, usted le habla de esa escritura, su alma, mire, no importa cuánto la persona viva bajo una ilusión en esta tierra, siempre habrá un alma que le va a estar diciendo, eso está mal. La Biblia dice, no su pensamiento, porque nosotros razonamos con la mente, pero la Biblia dice que se cree con el corazón. Pero escuche, no solamente se cree con el corazón, sino también se descree con el corazón. Porque el profeta dijo, habla de 5 sentidos en el cuerpo, 5 en el espíritu. Dijo, pero el alma solamente tiene 2, y cualquiera de esas 2 es la que va a prevalecer. La fe o la duda. ¿Dónde? En el corazón, en el alma. Entonces el alma le comenzó a sonar una campana y le dijo, oye muchacho, bueno, ya no era un muchacho, porque la Biblia primeramente dice que era un joven y después le llama el hombre rico. Él comenzó a entrar en edad.
Y entonces la Biblia dice que su alma le dijo: oye, está bien todo eso, pero tú eres un mortal de todas maneras, y todo lo que has atesorado, ¿para quién va a ser? Aún si dijeras para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, etc. Pero tu alma. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero no solamente eso, hermano, sino a medida que el tiempo pasaba, él se endureció más. Porque dice la Biblia que él hacía banquetes, tenía todos sus amigos, su club, y los invitaba. Y afuera estaba un mendigo, un pobre llamado Lázaro. Dijo el profeta de Dios, mire qué cosa, el hermano Branham dijo: Lázaro, la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El profeta, mire qué cosa, Lázaro, por un lado, tenía la desgracia, bueno, si así le podemos llamar, de ser un mendigo, de ser un pordiosero, de ser un pobre. Pero por el otro lado tenía una bienaventuranza de ser pobre en espíritu. Eso es lo que dijo el profeta, que Lázaro era pobre en espíritu, y por cuanto era pobre en espíritu tenía una bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ahora todos sabemos la historia en la que el hombre hacía sus banquetes, sus comilonas, y bueno, todo el mundo contento, brindando, riéndose, etc. Pero como a cualquier mortal se le llegó la hora, llegó el momento en que su reloj dio el último segundo, hizo clic y se acabó. Pero ahora, ¿qué era de él? Ya lo hemos visto, que dice la Biblia que al lado que el árbol se inclina es al lado que cae, en ambas partes. Lázaro, siendo que era pobre en espíritu, dice la Biblia que murió y fue llevado al seno de Abraham. El rico murió y fue llevado a su lugar. Y mire lo que dice la Biblia aquí en Lucas 16:23. Y en el infierno, ahí se usa la palabra Hades, no la palabra Gehenna que hemos visto. Y en el Hades, o en el infierno, alzó sus ojos. Si usted tiene una versión 60, seguramente dice Hades. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y luego dice la Biblia que le dijo: mire, yo le he dicho, la muerte no cambia la actitud de la persona. Si es una persona vulgar aquí, va a ser una persona vulgar allá. ¿Sabe usted por qué? Porque este muchacho, aún estando en el infierno, creía que era hijo de Abraham. Padre Abraham, ¿por qué no envías a Lázaro? Así, en esos términos, él se dirigió a Abraham. Es verdad, el verso 24: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, mire, yo buscando el mensaje encontré solo una cita donde el profeta se refiere a esta escritura específicamente, que es en Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 1, párrafo 240, donde dice el profeta: pero este otro fuego viene del infierno, de un lago de fuego, y sea lo que sea, es un castigo con tormento. El hombre rico levantó sus ojos cuando estaba en el infierno y dijo: envía a Lázaro que moje sus dedos en agua y los ponga en mis labios, porque estas llamas me están atormentando. Dice el profeta: no piense usted que no hay un infierno ardiendo, un infierno literal. Si hay un diablo literal, hay un infierno literal. Ahora, leímos al principio de este tema donde el profeta dice en almas encarceladas, que si alguien le dice a usted que si hay un infierno ardiente ahora mismo, dijo: eso no es así. Lo leímos, ¿se acuerdan? Pues ¿dónde está la verdadera asunto? Miren, hermano, bueno, no quiero decirlo de esta manera, pero para beneficio de la novia, aunque para él fue una experiencia muy terrible, Dios permitió que el propio profeta fuera a ese lugar. Y él lo narra en el mensaje de almas encarceladas, párrafo 79 al 86. Se lo voy a leer para que usted vea lo que él dice.
Usted sabe, él está hablando de que el antecedente es que él tenía como unos 14 años más o menos, iba a cazar conejos con su amigo Jim Poole, entonces por ahí venían bromeando quizá, traían la escopeta cargada y entonces de pronto algo pasó que Jim Poole quizá, bueno, accidentalmente le jaló a la escopeta, el gatillo, resulta que la escopeta se dispara y baña todas las piernas de Billy Branham de perdigones de escopeta. Estamos hablando de los años 20, era una cosa distinta a la de antes. Digo, el profeta en aquel tiempo ni siquiera tenían anestesia, imagínense. Dijo, le daban éter a la persona. Y eso como que la podía dormir, y bueno, él pasó por esa circunstancia. Él estaba pues usted sabe por qué él estaba en una condición de conciencia, inconsciencia y así sucesivamente. La operación fue un éxito. Pero en su etapa de recuperación de pronto él tuvo una experiencia terrible. Y aquí en la balada dice, después que la visión me llegó y yo estaba tan débil y había perdido toda esa sangre, y yo pensé que estaba hundiéndome en una eternidad sin fin. Muchos de ustedes me han oído relatar esto antes, y hundiéndome en una eternidad sin fin. Primero yo estaba pasando por lo que parecían nubes, y luego por oscuridad y hundiéndome hacia abajo, bajando y bajando, y así de repente yo había llegado a la región de los perdidos. Ahora escuchen, Dios no tiene varios lugares, solamente hay uno. Solamente cuando entremos a ver la sexta dimensión vamos a ver que solamente con los santos Jesús los pasó. Los traspasó del paraíso, donde estaban bajo la sangre de toros y machos cabríos, para pasarnos a lo que hoy en día nosotros conocemos como la sexta dimensión, en la cual ellos no están bajo la sangre de toros y machos cabríos, sino bajo la sangre de Jesucristo. Eso lo vamos a ver después. Pero yo no encuentro que alguien del infierno o de la región de los perdidos nos haya traspasado de un lugar peor o a un lugar mejor. Ellos están exactamente en el mismo lugar. Dice el profeta. Y así de repente yo había llegado a la región de los perdidos, y ahí yo grité y miré. Allí nada tenía cimiento. Yo nunca pude dejar de caer. Parecía que caería por toda la eternidad. No había paradero en ningún lugar. Y luego, qué distinto era la visión que tuve aquí no hace mucho tiempo de estar en la gloria con el pueblo. Qué contraste, pero en esto mientras caía, finalmente yo grité por mi papá. Desde luego, siendo solo un muchacho, eso era normal. Yo grité por mi mamá, más bien yo grité por mi papá, y mi papá no estaba allí. Entonces grité por mi mamá. Alguien agárreme. Imagínese a alguien cayendo. No sé si usted se dio cuenta que en esta semana pasada una persona de esos que les gusta dejarse caer en paracaídas en Pachuca, la persona se tiró del avión y entonces resulta que el paracaídas no se abrió. Imagínese usted la desesperación. Venir que viene en picada y finalmente cayó sobre el techo de una casa y terminó su vida. Ahora, él, bueno, cayó sobre el techo de una casa, pero imagínense a Billy Branham, aquel jovencito de 14 años, cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y no encontrar fondo. Él dijo que él pensaba que estaba cayendo por toda una eternidad. Entonces grité por mi mamá. Alguien agárreme. Pero allí no había madre. Yo seguí cayendo y entonces clamé a Dios. Allí no había Dios. Por eso, si hay alguien que debe clamar a Dios, es ahorita. La Biblia dice que viene un momento en el cual la gente le va a clamar a las piedras: líbranos de la ira. Y ya no habrá nadie que libre a nadie de la ira del Cordero. Pero hoy en día es el día de salvación, dice la Biblia. Él clamó a Dios. Entonces clamé a Dios. Allí no había Dios, no había nada, allí no había nada. Y después de un rato oí, él va bajando, va cayendo, y después de un rato oí el sonido más lamentable que jamás he escuchado.
Y era el sentimiento más horrible. No hay manera de, incluso, escuche, aquí está la cosa. Incluso un fuego literal y ardiente sería un placer al lado de lo que era esto. Entonces no era fuego literal. Él está haciendo una comparación y diciendo incluso un fuego literal y ardiente sería un placer al lado de lo que era esto. Ahora, estas visiones nunca han sido raras y fue una sensación de las más horribles que yo jamás haya tenido, y que escuché un ruido. Parecía como algo embrujado, y cuando apareció yo miré y eran mujeres y tenían algo verde debajo. Solo podía verles el rostro. Imagínense un lugar lúgubre donde él lo único que puede ver, y no quiere decir que había, mire, ojalá y termine de contestar una pregunta que me pusieron aquí desde el principio, donde vamos a ver unas cosas donde dice el profeta quiénes estaban allí. Pero él alcanza a ver estos rostros de mujeres. Dice, y cuando apareció yo miré y eran mujeres y tenían algo verde y solamente podía verles el rostro. Hermano, si una mujer usaba pintura aquí, de esa manera había pasado allá. Por eso nunca permita que el diablo le engañe con ninguna de esas cosas, hermano. Y sabe una cosa, lo más terrible es que en este mensaje está entrando eso. ¿Sabe usted por qué? Porque un predicador ha dejado caer la guardia aquí. Son los mismos creyentes donde quiera, no es culpa de la gente. Claro, desde luego siempre habrá alguien que busque lo más cómodo. Y no es que sea una iglesia, mire, yo, que Dios bendiga al hermano Baker, en estos días que estuve en Tucson tuve días para platicar con él. Y él me estuvo diciendo algunas cosas. Digo, ¿cómo es que la gente allá no lo veía mal? ¿Sabe usted por qué? Porque muchas de las iglesias han dejado caer la guardia en todos los aspectos. En divorcios entre los llamados creyentes. Se necesita una real experiencia con Dios. Esto es lo que se requiere. Por eso dijo el profeta, nunca deberíamos de permitir que el púlpito se debilite. A veces se hablan cosas duras, pero no es para, usted sabe, para ensañarse con la gente, es por nuestro propio bien. Es para librarnos de este lugar del que estamos hablando en esta mañana. ¿No cree usted que porque tenemos ya el mensaje del profeta eso nos hace inmunes? Lo que nos hace inmunes es que esa palabra esté en el corazón, solamente por medio del Espíritu Santo. El libro, por eso usted no va a reprender al diablo tomando un folleto del profeta. El Señor te reprenda, como cuando los católicos le enseñan el crucifijo a una persona que está endemoniada. Dijo el profeta, lo que al diablo lo lastima en la vida. Es no solamente eso. Ahora mire, perdón, quizá no debe de haber dicho esto, pero son cosas tristes. El hermano Baker me decía, mucha gente dice, aquí nos tienen como legalistas porque hemos tratado de mantener en alto los principios de la palabra. Y dije, hermano, Dios lo bendiga, esa es la verdad. Porque es una lástima, hermano. Pero mire lo que el profeta dice. Y escuché un ruido, parecía como algo embrujado, y cuando apareció yo miré y eran mujeres. Y tenían algo verde y solamente podía verles el rostro. Tenían algo verde debajo de los ojos. Y sus ojos parecían como alargados hacia atrás, como las mujeres de hoy se pintan sus ojos así hacia atrás, y solamente sus ojos y su rostro y hacían imagínese usted la manera en que el profeta dice, oh, qué cosa. Yo grité, oh Dios, ten misericordia, Dios, ¿dónde estás? Si tan solo me permites volver a vivir. Y mire, Dios fue tan bueno con él que le permitió regresar a esta tierra. Hay gente que nunca tendrá esa oportunidad, que cuando se encuentren en esa pesadilla, eso es lo que dijo el profeta, que es la quinta dimensión, clamarán, Señor, permíteme regresar, y no habrá manera de regresar. Si tan solo me permites regresar a vivir, si tan solo me permites volver a vivir, yo te prometo ser un buen muchacho.
Ahora, eso era lo único que yo podía decir. Ahora, Dios sabe, y en el día del juicio Él me juzgará por esta declaración. Eso fue lo que dije: Señor Dios, permíteme volver a vivir y te prometo que seré un buen muchacho. Para cuando, ahora, no es cuestión solamente de que sean buenos muchachos. En el mundo hay buenos muchachos que no profesan nunca han aceptado a Cristo. Pero es algo más que eso. Pero bueno, Él, en su conocimiento, es todo lo que Él podía decir. Y para cuando recibí el disparo, yo había mentido. Había hecho casi todo lo que se podía hacer, pero una sola cosa, y como dije, es mejor que lo confiese ahora mismo, mientras estoy aquí. Y cuando miré hacia abajo y vi que por poco había sido volado en dos, yo dije: Dios, ten misericordia de mí, tú sabes que yo nunca cometí adulterio. Eso fue lo único que le pude decir a Dios. Yo no había aceptado su perdón ni todas esas cosas. Yo puedo decir: yo nunca cometí adulterio. Y luego me llevaron allá, y entonces, estando en eso, yo clamé: Dios, ten misericordia de mí. Yo seré un buen muchacho si tan solo me permites volver, pues yo sabía que existía un Dios en alguna parte. Y Dios, siendo mi testigo, esas criaturas en tormento a mi alrededor, yo tan solo era un recién llegado. Y la más horrenda y espantosa sensación impía en aquel parecía que tenían ojos muy grandes, con grandes pestañas largas, extendidas así, alargadas como gato, y así hacia atrás, y con esa cosa verde como si tuvieran gangrena o algo. Y ellos hacían: ¿qué sentir fue ese? Ahora, cuando yo, entonces, en un momento, yo había regresado a la vida natural otra vez. Esa cosa me ha molestado. Yo pensé: permite que yo nunca vaya a un lugar como ese, que ningún otro ser humano tenga que ir a un lugar como ese. Esa sería la misma advertencia para nosotros en esta mañana. Ahora, esa fue la experiencia que tuvo el profeta, y él nunca menciona algún fuego ardiente. Más bien él dijo: aún un fuego ardiente, literal, sería un placer al lado de lo que era este. Mire, en el sermón, el único lugar provisto por Dios para la adoración, párrafo 23, dice: hace ya varios años yo vi las regiones de los perdidos y estuve allá. Les digo esto, amigos, ya como anciano, permítanme persuadirles de esta manera, aquí y a través de la nación en esta mañana: nunca tengan el deseo de ver aquel lugar. Aun si yo fuera un artista con un pincel, jamás podría pintar un cuadro semejante. Como ministro, me es imposible describirles aquello. Usted piensa acerca del infierno como un lugar ardiente, pero esto que les digo es millones de veces peor, juntamente con los horrores que lo componen. Esto es lo que el profeta dice. Ahora, junto con esta quinta dimensión, yo les anuncié el otro domingo que iba a hablar un temita que ya hablé hace unos 4 años, quizá aquí entre semana, que yo lo quiero ensamblar con esto. Y otra cosa, porque esto tiene que ver con la quinta dimensión, y es acerca de lo que son los fantasmas. Para mucha gente esto es algo inventado, esto es algo imaginario, bueno, es una superstición. Claro que nosotros pues, no queremos tomar lo que la gente dice, queremos tomar lo que la Biblia y el mensaje dice. Eso es lo que cuenta, ¿verdad? Mire, ¿qué es un fantasma? Bueno, el diccionario nos dice que en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas descarnadas que se manifiestan entre los vivos en forma perceptible. ¿Cómo? Por ejemplo, tomando una apariencia visible, o sea, una silueta, una figura, produciendo sonidos u olores o desplazando objetos. Mire, yo creo que aquí hay una persona que al menos me va a dar razón en esto. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado que de pronto alguien mueve la alacena? No digo que en todas las casas sucede, en algunas sucede. Incluso hay gente que escucha que de pronto todos los trastos se caen. Y entonces la persona sale espantada diciendo: ahorita que vaya voy a encontrar todo hecho añicos. Pero resulta que cuando va ahí cada cosa está en su lugar. ¿Qué produjo eso?
estos, bueno, lo que el mundo tiene como fantasmas son, decía, espíritus o almas. Ellos así lo describen: desencarnadas que se manifiestan entre los vivos en forma perceptible, principalmente en lugares que frecuentaban, o sea, que frecuentaban en vida o en asociación con personas cercanas. Bueno, en el griego es casi lo mismo, se escribe nada más que una PH en vez de la F, o sea, fantasmas, que significa aparición, espectro o espíritu. Miren, y esto no es propio, hermano, de las culturas orientales, sino que en estudios que se han hecho indican que muchos occidentales, entre ellos nosotros que vivimos de este lado, de este continente, o muchas de estas personas, creen en fantasmas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, siendo un país tan desarrollado como lo es, al menos un 32% de las personas que fueron encuestadas creen en la existencia de fantasmas. Bueno, pero con todo y eso, el hecho de que todo el mundo crea, si no es de acuerdo a la Biblia, pues uno no tenía por qué creer. Pero le vuelvo a repetir, ¿qué es lo que dice la Biblia? Mire, hay un antecedente. La Biblia dice que en una ocasión los 12 apóstoles estaban en medio del mar tempestuoso de Galilea. Ahora, pero mire, en el verso de Mateo, el capítulo 4, el verso 18 al 20, voy a leer esta escritura donde dice, y esta no es la escritura donde nos habla de ese evento, sino es un antecedente que quiero dar. Dice, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Por qué digo esto? Mire, Pedro y su hermano Andrés eran personas que desde pequeños quizá habían sido criados en aquel mar de Galilea. Ellos habían llegado a ser quizá unos adolescentes, habían llegado a ser los jóvenes, habían llegado a ser personas maduras antes de que Jesús los llamara al ministerio pescando. Ellos lanzaban la red, era su tarea diaria. Pero en una ocasión, la Biblia dice que estos dos, o sea, Pedro y Andrés su hermano, junto con el demás grupo, quizá ellos no era la primera vez que estaban en ese mismo mar de Galilea en medio de grandes olas provocadas por un viento fuerte. Y ellos estaban en eso cuando de pronto, mire lo que dice la Biblia en Mateo, ahora sí, Mateo 14, del verso 25 al 27. Mateo 14, 25. Mire lo que dice la Biblia, más a la cuarta vela de la noche. Mire, yo no sé si la versión 60 dice a la cuarta vigilia. A la cuarta vigilia. Ahora, mire, en el tiempo de Jesús, las noches se medían por vigilias. Los días se dividían, o sea, la parte iluminada, por decirlo así, para que usted entienda, se dividían por horas. Hay una escritura, creo que está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 11, debe ser el versículo 2 o 3 por ahí, donde Jesús dice, ¿qué no tiene el día 12 horas? Hoy en día cualquier persona podría refutar y decir, no, Señor, no tiene 12 horas, tiene 24, bueno, es como nosotros lo conocemos. Pero Jesús se estaba refiriendo al día iluminado. Y él dijo que costaba, mire, para que usted, ojalá, yo creo que me entiende desde luego. Voy a tratar de pintar un círculo. Vamos a suponer que esta es la tierra. Si el sol le está pegando, bueno, en esta parte está iluminada, pero en esta parte está oscura. Cuando Jesús dice que no tiene el día 12 horas, se está refiriendo a esto. 12 horas. Pero luego, la Biblia dice ahí que a la cuarta vigilia. La noche se dividía en esto, en vigilias. Si la Biblia habla aquí de la cuarta vigilia, quiere decir que había 3 vigilias antes. Primera, segunda, tercera y cuarta.
El día judío, cualquier persona sabe que comienza de las 6 a las 7 en la primera hora. ¿Usted se acuerda que una vez enseñamos eso cuando hablamos de la parábola de Mateo 20? De aquellos que fueron contratados para trabajar en la viña. Como unos salieron por la mañana, otros a tal hora, a las 9, a las 12, etcétera, pero no eran a las 12 de nuestro horario. Porque dice la Biblia que la última contratación fue a la hora 11. No era ni a las 11 de la mañana ni a las 11 de la noche. La hora 11 son las 5 de la tarde. La primera vigilia comprendía de las 6 a las 9 de la tarde. La segunda era de las 9 a las 12. La tercera era de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta era de las 3 a las 6 de la noche. Si dice la Biblia que Jesús se les apareció, ¿en cuál vigilia? ¿En cuál? Quiere decir que era entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Sabe usted que dijo el profeta de Dios? Que a medida que el alba está despuntando, dijo que la parte oscura, las tinieblas se condensan más. ¿Ha leído usted lo que el profeta diga eso? Entonces escuche, mire, qué cosa. Si Jesús se desapareció aquí, era el tiempo en el cual las tinieblas estaban más condensadas. O sea, era lo más oscuro. Ahora, sigamos leyendo, ¿qué dice la Biblia? Mas a la cuarta vela de la noche, mire, Jesús pudiera haber aparecido en cualquiera de estas, pero Él tenía un propósito de aparecerles aquí. En lo más oscuro de la noche es cuando Jesús se hizo presente, hermano, y en lo más oscuro de este tiempo es cuando Jesús se sigue haciendo presente. El profeta predicó ese sermón, en la hora más oscura es cuando Jesús se hace presente. Aquí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Aquí está una cosa. El que una persona común y corriente camine sobre el agua, eso ya es un fenómeno sobrenatural. O llamémoslo de otra manera, es un milagro. ¿Qué persona puede caminar sobre el agua? Bueno, hay un mar, el cual es el mar muerto en Israel, estuve algunos años ahí. Pero en esa agua no es que usted pueda caminar. Usted se puede tender acostado como si estuviera en una cama. Inclusive una vez precisamente al hermano Álvarez le tomaron una foto, él tendido y leyendo un mensaje. Y usted no tiene que hacer como el mar, aguantar la respiración para no hundirse. No, usted puede estar ahí normal como si estuviera acostado en una cama. Bueno, solamente hay un mar en el mundo en el cual se puede uno acostar sobre la superficie, y es en el mar muerto. Pero en el mar de Galilea usted ni se puede acostar sobre el mar de Galilea, mucho menos puede caminar sobre esa agua. Pero aquí venía Jesús. Piense, ellos en lo más oscuro ven una silueta, eso fue lo que ellos vieron. El profeta dijo que estaba, mire, no quiero usar el término correcto, a 40 brazadas. ¿Sabes de lo que es una brazada? Lo que avanza un nadador cuando va nadando, son 40 brazadas. Imagínese usted, bueno, yo no sé cuánto es una brazada, mire, estoy pensando, yo no sé si es un metro o no. A esa distancia estaba Jesús. Y entonces, dice la Biblia, más a la cuarta vela de la noche, estoy leyendo Mateo 14, 25, más a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron. Mire, aquí está algo tremendo. Ellos se turbaron. Diciendo, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Fantasma es. Ahora, mire, yo quiero que noten. Los judíos, estos discípulos, no era la gente, eran los judíos.
si ellos estaban asociando aquello que ellos estaban viendo, aquella figura, aquella silueta que ellos estaban viendo, que estaba caminando sobre el mar, con un fantasma, es porque seguramente ellos tenían conocimiento de que tal cosa existía. Y dieron voces de miedo, mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, soy yo, no tengáis miedo. Ahora, aquí hay algo importante que quiero decirle. La Biblia dice, o quiero decir esto: ¿cómo es que el ser humano, usted y yo, no estamos acostumbrados a lo sobrenatural? Miren, lo sobrenatural en cualquier persona produce una reacción no solamente emocional, o sea, en el espíritu, sino también física en el cuerpo. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que está más allá de lo natural, de lo que excede los límites de lo natural. Y miren, lo sobrenatural está en ambas esferas, en la esfera divina y la esfera demoníaca. Tomemos la esfera divina, por ejemplo. Cada vez, el profeta dice, narra de su propia experiencia, cada vez que el ángel del Señor le aparecía, bueno, la primera vez que el ángel del Señor le apareció, ¿qué fue lo que le dijo? No temas. Si usted ve, cada vez que un ángel de Dios aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esas son las primeras dos palabras que salen de los labios de aquel ser celestial. ¿Cuáles son? No temas. Ahora, ¿cuál sería el motivo de decirle a alguien que no tema si en verdad no tuviera miedo? ¿Para qué les dice eso? Para infundirles confianza. Esto fue exactamente lo que el ángel del Señor le dijo a William Branham. Las primeras dos palabras fue: no temas. Yo lo he dicho, el profeta dijo que a veces la gente le decía: hermano Branham, hágame un favor, ¿por qué no le preguntan a ese ángel cómo se llama? Dijo el profeta: usted debería de saber lo que es estar en presencia de un ángel del Señor para ver lo que se siente. Dijo: uno se queda mudo, uno no habla, es el que habla. Aún si la persona aquí en la tierra es muy parlanchina y usted sabe, le arrebata la palabra a alguien más, déjela que esté delante de una presencia divina. Ahora, pero eso es en cuanto al profeta. ¿Qué en cuanto a la gente? Miren, el mensaje de Jesucristo es mismo, libre por los siglos, predicado el 26 de abril, 56 párrafos, 61 dice: yo quiero que la audiencia observe la expresión en el rostro de cada persona cuando el ángel del Señor se acerca a nosotros. Escuchen. La expresión en el rostro de cada persona. ¿Sabe usted cuando dijo el profeta que cuando una persona que estaba en la audiencia iba a ser, entonces la palabra, bueno, no la persona, cuando el espíritu, si era un espíritu malo que estaba en la persona, iba a ser expuesto, dice que él veía que la gente le cambiaba el rostro? ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaba ante la presencia, no que William Branham fuera un ser sobrenatural, pero el ángel del Señor, que se paraba a su diestra, es un ser sobrenatural. Por eso yo quiero que la audiencia observe la expresión en el rostro de cada persona cuando el ángel del Señor se acerca a nosotros. ¿Ven? La mujer, quizá estaba hablando con una mujer ahí, dice: la mujer está consciente que algo está sucediendo. No es su hermano el que la hace sentir así. ¿Ven? Ahora, en medio de mí, la mujer, está esta misma columna de fuego que ustedes ven aquí mismo, está justo entre nosotros ahora mismo. ¿Qué era lo que la persona estuviera en esa condición? Porque había un ser sobrenatural presente en la escena. Yo he escuchado que una vez, creo que fue el hermano Roy Carpenter el que dijo: usted sabe, cuando el profeta predicaba en las campañas, la gente no sabía nada del orden de la iglesia, todo el mundo estaba hablando, cuchicheando, hablando del de aquel que estaba allá atrás, etc. Escuche,
Dice en una ocasión, pero cuando William Branham entraba, muchas veces digo, yo estoy esperando por algo, pero él de todas maneras nunca, hermano, nunca estaba solo. Cuando él entraba, no cuando al final del sermón que decía yo estoy esperando por algo, cuando él entraba, digo, inmediatamente la gente parecía que alguien les decía, guarden silencio, todo mundo. Los cuchicheos comenzaban usted sabe, a quitarse, la gente comenzaba a quedarse callada porque estaban en la presencia de algo distinto. Ahora, eso es cuando la persona, nuestros cuerpos, no están acostumbrados a la presencia sobrenatural, porque eso provoca una reacción. Hablando en la esfera divina, eso es lo que producía la gente. Por eso el profeta dice, yo quiero que la audiencia observe la expresión en el rostro de cada persona cuando las personas pasaban y aquel ser estaba presente. No tenía que ser porque la persona quizá tenía un pecado oculto, pero tan solo al estar en la presencia sobrenatural de un ángel de Dios, eso hacía que la persona tuviera una reacción. Esto es en lo divino, pero también en lo demoníaco también. Miren, pero regresemos a Jesús. Cuando los discípulos vieron aquella silueta de Jesús caminando sobre el mar, bueno, ellos no sabían que era Jesús, simplemente vieron una silueta ahí caminando sobre el mar. Lo primero que dice la Biblia es que se turbaron. ¿Qué es turbarse? Es causar una conmoción interna, quitar la calma de la mente, perturbar su ecuanimidad. Y miren, y sin conjeturar qué era aquello que ellos estaban viendo, inmediatamente dijeron que era un fantasma y gritaron de miedo. Ahora, como yo les decía, eso indica que ellos o habían oído o habían tenido la experiencia de ver fantasmas. Mire, el profeta dice en el sermón que, señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado el 4 de enero del 57, párrafo 22. Estoy casi seguro que en las grandes partes del mundo esa es la actitud de la gente cuando lo ven. O sea, hablando de Jesús, y él mismo se presenta a ellos. Le tienen miedo. Y quiero que usted se fije, ellos pensaron que él era un espíritu, como le llamaríamos hoy en día espectros o algo así. Ustedes saben, fantasmas. Cuando lo vieron no se daban cuenta que era el verdadero Jesús. Mire, por causa del tiempo voy a terminar aquí, y bueno, ya la última parte ya voy a ver después y estaré contestando estas preguntas. Pero entonces, bueno, dije que iba a terminar, bueno, desafortunadamente ya el tiempo se me fue, entonces solamente llegué hasta aquí. Ojalá ya esto haya quedado entendido para nosotros. La última parte, o la primera parte, lo que el profeta dijo cuando él mismo fue más a la región de los perdidos, y lo que él vio, su experiencia, es lo que uno puede decir. Muchas veces, como decíamos, cuando la Biblia se refiere a un infierno ardiente, se refiere a algo que va a estar en el futuro, lo cual es el lago de fuego. Y también algo que va relacionado, y al final vamos a relacionar el por qué con esta quinta dimensión, son lo que hoy en día la gente conoce como los fantasmas. Y claro, nosotros, bueno, para comenzar la Biblia habla de ello, pero después vamos a ver otras porciones de la Biblia donde la Biblia nos aclara más eso. Esto no es para que seamos supersticiosos, pero tan solamente es para comprobar que si hay un Dios que es real, hay un diablo que es real. Mire, yo a veces batallo para entender ciertas cosas del mensaje, porque los fantasmas, y yo le voy a adelantar algo, son reales. La Biblia dice que son reales, no es una superstición. Pero entonces, ¿de dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Por qué se aparece? Mire, yo no creo todo lo que se publica en internet, pero
En YouTube, por ejemplo, usted puede ver infinidad de videos donde se habla de esas cosas, donde de pronto están filmando y aparece una silueta que atraviesan por allí. Toman una foto y de pronto detrás de las personas aparecen rostros. ¿De dónde salieron? Mire, ya termino, voy a contar una historia. Eso hace tiempo que lo vi. Yo no sé si sea real o no. Dicen que sucedió, no sé si en Brasil, en qué lugar, en el cual iban unas personas manejando en un auto. Entonces de pronto de la noche en la carretera una muchacha y les pidió un aventón. Y bueno, le abrieron la puerta, la joven pasó y una persona iba filmando hacia delante del auto. Y entonces iban platicando ahí la joven, pues en la plática y todo lo demás. Y entonces de pronto ella le dice: miren, esperen un momento, allí fue donde yo me accidenté y morí. Imagínense lo que los ocupantes del vehículo debieron haber hecho. Dice ahí, yo no estoy tratando de decir que sea la verdad, que estos mismos ocupantes del vehículo, por la velocidad que llevaban y la conmoción de aquello, que de pronto la mujer está ahí en el asiento delantero derecho del copiloto y de pronto ya no está, produjo que aquel auto se estrellara y todos los ocupantes murieron. Usted dice, puede ser que eso no sea cierto. Bueno, yo no estoy diciendo que sea cierto, pero a medida que veamos lo que la Biblia dice y lo que el profeta dice, veremos dónde está la verdad. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, la cual, Dios, sabemos que, aunque quizá nuestras mentes no la pudieran captar, Señor, en toda su totalidad, pero sabemos que hay una fe que nos hace creer lo que es tu palabra y lo que es tu mensaje, Señor. Padre, te agradezco en esta mañana porque tú me permitiste hablar estas cosas y porque tu pueblo estuviera atento para poder recibirlas, Señor. Te ruego, Dios, que eso sea para nuestra edificación, Señor. Muchas de estas cosas quizá la gente diría, ¿para qué se tiene que predicar si hay tantas cosas? Sí, precisamente porque hay tantas cosas, Señor. Esto es parte de tu palabra y parte de tu mensaje, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a tener un entendimiento de ellas, y aún si no acabamos o si no entendemos a cabalidad de estas cosas, mientras procedan de tu palabra y procedan de tu mensaje, que las podamos creer, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Como se había anunciado el viernes, hoy va a haber bautismos. Bueno, mire, aquí hay una petición para que se ore por una persona. El hermano Roberto dejó aquí la otra. Bueno, ¿quién fue el hermano o la hermana que quería que se orara por él? Ok, entonces para que pase, bueno, entonamos un canto, hermanos, y luego pasa el hermano Rubén y la hermana